Un saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega semanal de Crónica de la Iglesia. Dicen los gurús de la psicología social que vivir la decepción que puntualmente nos brindan las instituciones tiene 4 pasos. El primero, regular las emociones. Después, hablar con otros de nuestros sentimientos. El tercero, vivir todo como un aprendizaje y finalmente volver a confiar en las personas. En la vida eclesial pasa exactamente lo mismo. Hay que moderarse, hay que compartir, descubrir el lado bueno y volver a confiar. Para todo lo demás les invitamos a que permanezcan con nosotros a lo largo de la próxima hora escasa para que sepan lo que ha dado de sí nuestra vida semanal en la Iglesia de Toledo. Comenzamos. El arzobispo presidía el pasado viernes en el Seminario Menor la solemne celebración eucarística en honor a Santo Tomás de Villanueva, que es el patrón de esta institución diocesana. Estuvo acompañado por profesores, formadores, seminaristas y rectores de los 2 seminarios diocesanos. Don Francisco reflexionó sobre el legado del Santo Arzobispo de Valencia, una figura que supo articular su vida espiritual y su misión en un periodo histórico muy complejo. Esta mirada al pasado sirve para aprender de la historia y construir un futuro fundado en valores cristianos. Día de fiesta hoy en el Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva, que ha celebrado la fiesta de su titular. Toda la comunidad educativa, profesores, formadores, seminaristas y rectores de ambos seminarios han participado en esta celebración, donde el prelado toledano ha destacado que Santo Tomás de Villanueva es un santo y pastor de todos los tiempos. Un pastor de una doctrina clara, de una doctrina de una buena cabeza, de una cabeza bien preparada, bien formada, que esto es un poco lo que pretendemos en nuestros seminarios mayor y menor. Tenemos que tener tiempo largo para estudiar, tiempo largo para saborear la palabra de Dios. Un santo agustino que supo saborear el amor de Dios con la sabiduría de los pobres. Él no estaba dividido, no estaba fragmentado, como a veces podemos estar nosotros. ¿Por qué no estaba fragmentado Santo Tomás? Pues como no estaba fragmentado Jesucristo con todo lo que hacía, porque todo tenía y confluía en que estaba polarizado en Cristo, centrado en Cristo por Él y en Él. Entonces pueden cambiar los paisajes. ¿Qué más da que esté estudiando, que esté jugando al fútbol, que esté con los amigos, que haya celebrado por la mañana la Eucaristía, haya vivido la Eucaristía, que esté haciendo oración? En todo estoy con Cristo. Don Francisco Cerro Chávez ha reconocido que hacer la voluntad de Dios es lo que da unidad a nuestras vidas. Seguramente lo mejor que pasó el domingo pasado fue la bendición del cuadro del beato Ceferino Jiménez Maya, el Pelé, en la parroquia Santo Tomé, en una Eucaristía que fue también acto de envío misionero de don José Luis López Basanta, que marcha a hacer un segundo turno misional a Perú y que venía ejerciendo como delegado diocesano de Migraciones y de Pastoral Gitana. La Eucaristía estuvo presidida por el señor arzobispo, que recordó durante su homilía la necesidad de que el anuncio del Evangelio llegue a todos, porque Dios tiende una mano a todos para que todos le encuentren. Es el momento de la bendición de un retrato del gitano beato Ceferino Jiménez Maya, conocido con el sobrenombre El Pelé, y cuya autora es la pintora toledana Carolina Espejo. Este domingo en la parroquia de Santo Tomé el señor arzobispo de Toledo presidía la Santa Misa acompañado por miembros de la Delegación de Migraciones. En su homilía explicó la necesidad que tiene la Iglesia de que el anuncio del Evangelio llegue a todos. Todo hombre y mujer tiene que conocer a Jesucristo, porque perderse a Jesucristo es perderse lo mejor de la vida. Y tiene que hacerlo como los leprosos que hemos visto, porque podemos decir que de los 10 leprosos, el único que queda curado totalmente es el que agradece.
Durante la celebración fue la imposición de las medallas preparadas por el secretario de Pastoral Gitana de la Conferencia Episcopal Española y se entregaron a los participantes toledanos que acudirán al jubileo el próximo 18 y 19 de octubre en Roma. Al término de la Eucaristía se celebró el acto de envío del sacerdote don José Luis López Basanta, que partirá en breve como misionero a Perú. Que José Luis vaya con la esperanza y la ilusión de que ella conoce aquellos lugares y ha estado, que viva la ilusión de aquella gente necesitada de Jesucristo y que realmente pide, y que muchas veces ellos nos evangelizan, porque a veces ellos tienen tantísimas riquezas espirituales de abrirse por su pobreza al amor de Dios. La Archidiócesis de Toledo contará con la participación de 3 peregrinos en el Jubileo de los Gitanos, Sinti y Caminantes, en la Ciudad Eterna. Don Francisco ha presidido en estos días los primeros retiros espirituales del curso para sacerdotes agrupados por vicarías territoriales. Las mañanas de reflexión se han celebrado en los lugares habituales y han contado con una importante participación y enorme expectación por parte del clero diocesano. Estos encuentros espirituales reúnen a los presbíteros durante una mañana para tomar un tiempo en meditar, adorar al Santísimo y también para compartir vida. El arzobispo ha propuesto un camino de renovación basado en redescubrir el amor primero y reavivar la pasión evangelizadora. El Colegio Diocesano Virgen de la Caridad en Illescas acogía el retiro del señor arzobispo de Toledo con los sacerdotes de la Vicaría de la Sagra. Se hacen siempre al inicio del curso pastoral. Es verdad que tuvimos la jornada con toda la diócesis el 4 de octubre, pero siempre se quiere comenzar también con los sacerdotes y es un retiro, no es una jornada cualquiera, porque nos queremos poner a la escucha de la voz del Señor en medio de este proceso del sínodo, ¿no?, que estamos viviendo en esta clave, ¿no?, escuchar al Señor y escuchar a los hermanos. Contigo, Señor, siempre y como tú. Son las palabras con las que ha comenzado el prelado toledano su meditación, dirigiéndose a los sacerdotes, a los que ha explicado que la cruz siempre nos hace entrar en crisis. La historia de la santidad de todos siempre comienza con la cruz. Cuando el hermano Rafael, por ejemplo, es un monje, le detectan esa enfermedad de la diabetes que no puede vivir con ella, entonces no era curable y se tiene que tirar de cabeza a la santidad. O Teresita de Lisieux, aquella noche de la Navidad, decidí olvidarme de mí misma, ¿no? O hay cruz en la vida de un cristiano o no hay santidad. La capilla del Colegio Diocesano acogía este encuentro, que ha comenzado con la exposición del Santísimo y a continuación ha sido la meditación, donde el prelado toledano ha anunciado que el Señor no nos abandona nunca. El gran problema que podemos tener en nuestra fe es pensar que cuando llega el dolor Dios se esfuma. Jesús se va, ya no está con nosotros, ¿no? Por eso decía esa frase de San Ignacio, que me parece magnífica: contigo, Señor, y como tú. Porque claro, si yo esto no lo vivo, no tendré nunca ningún momento en mi vida de manifestar que verdaderamente he permanecido en su amor en la cruz. Nuestra Iglesia diocesana celebra el penúltimo domingo de octubre la Jornada Mundial de las Misiones, un día para rezar por los misioneros y para colaborar con ellos. El Domum es mucho más que una jornada de colecta, es una invitación a mirar hacia el corazón mismo de la Iglesia, por naturaleza misionera, y colaborar con su labor en los territorios más necesitados. En este año jubilar que languidece, el Domum se celebra bajo el lema Misioneros de Esperanza entre los pueblos, una llamada a redescubrir la dimensión misionera de la fe como fuente de esperanza. Una mano, una vela, una llama que transforma. Es el resumen del cartel que ilustra el Domum este año 2025. En el centro, 3 misioneros que, como artesanos de esperanza en medio de las sombras, llevan a todos los confines del mundo la luz que nace de Cristo resucitado. El misionero lleva a Jesucristo resucitado, que es la luz del mundo, que nos trae paz, esperanza y consuelo. ¿Y por qué la Iglesia es misionera? Por el mandato de Jesucristo. El Señor nos dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio.
El mensaje para el DOMUN 2025 del Papa Francisco se considera su testamento espiritual misionero y es una llamada a renovar en nosotros la espiritualidad pascual. El Papa nos exhorta a todos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, a participar activamente en la común misión evangelizadora, con el testimonio de vida, con la oración, con los sacrificios, con la generosidad. Y por esto, gracias de corazón. En nuestra Archidiócesis de Toledo, la Delegación de Misiones ha coordinado diferentes actos estos días para pedir y recordar a los casi 100 misioneros toledanos en territorios de misión. Este jueves saldrán a las calles de nuestra ciudad con las huchas. El viernes será la vigilia de oración en la parroquia de Yuncos, que presidirá el vicario para la evangelización. Y el domingo, el obispo auxiliar de Toledo y secretario de la Conferencia Episcopal Española presidirá la Santa Misa a las 12 en la parroquia del Sagrado Corazón de Talavera de la Reina. Con motivo del Domingo de las Misiones del DOMUN, nuestra Delegación Diocesana de Misiones presenta los datos de colaboración de la Iglesia diocesana en el ámbito misionero. La Archidiócesis, durante el año 24, puso a disposición de la obra pontificia del DOMUN más de 180.000 euros provenientes de colectas. Toledo, además, cuenta con un centenar de misioneros adjentes, sobre todo en Perú, pero también en otras latitudes, que sin duda, como nos recuerda a menudo don Francisco Cerro, son lo mejor de nuestra archidiócesis. Los misioneros están en la primera línea de evangelización. Llevan la fe hasta lugares que aún no la conocen o en algunas ocasiones sí la conocen, pero ayudan a profundizarla y vivirla. Tampoco nos podemos olvidar de su labor sociocaritativa. Por todo ello, el DOMUN es el día en el que la Iglesia Universal reza por los misioneros y colabora con las misiones. La Archidiócesis de Toledo cuenta con un centenar de misioneros consagrados y consagradas, sacerdotes y laicos que prestan sus servicios en diversos países de África, América y Asia. Estos continentes es donde especialmente la Iglesia Católica está ahora mismo más viva, donde se realizan más bautizos, donde la educación católica está surgiendo y es muy importante. Estos donativos, pues como he dicho, se dirigen especialmente pues, a misioneros que están realizando una primera evangelización. Perú es el país donde más misioneros de la diócesis de Toledo hay, concretamente 5 en la diócesis de Lurín y 11 en Moyobamba. Esta campaña es clave para que la Iglesia pueda mantener su misión evangelizadora en el mundo. En el año 2024, la diócesis de Toledo recogió más de 180.000 euros. Creo que estos trabajos pues se valoran mucho, sobre todo los misioneros que están solos allí en Perú, en todo el mundo. Pues entonces yo creo que se alegran también de que la gente se acuerde de ellos. Cada año esta jornada muestra la solidaridad de España con las misiones. Somos el segundo país que más aporta a esta causa. En los registros oficiales constan más de 9.600 misioneros españoles, una realidad que cala profundamente en la juventud. 11 jóvenes del Seminario de Toledo han participado en la jornada apoyando a la Delegación de Misiones. Yo personalmente sí que me genera mucha curiosidad y me atrae mucho el tema de la misión, ¿no? Yo me parece algo, pues una labor muy bonita el ir a los lugares pues donde realmente se necesita ayuda, ¿no? Muy bonito el darse a los demás, incluso pues toda esta gente que dona lo poco que tiene, ¿no? Eso es algo que a mí y a mis compañeros también nos llama mucho la atención, ¿no? La Delegación Diocesana de Misiones nos invita a todos a unirnos en oración por los frutos de la jornada misionera del DOMUN, con una vigilia de oración que se celebrará en la parroquia San Juan Bautista de Yuncos el viernes 17 de octubre a las 6:30 de la tarde y la Eucaristía el domingo 19 a las 12 del mediodía en la parroquia Sagrado Corazón de Talavera de la Reina, Santa Misa presidida por el obispo auxiliar de Toledo, don Francisco César García Magán. El haber celebrado recientemente el centenario del Seminario Menor nos ha ayudado a poder conectar con una realidad no del todo conocida, que es el sufrido claustro de profesores del Seminario Menor de Toledo, que es probablemente uno de los claustros de docentes diocesanos más antiguos que existen en esta archidiócesis. Y la manera más singular de poder acercarnos a ese claustro y de ponerle rostro a todos los profesores que dejan su vida en la formación de seminaristas menores era hablar con la recientemente jubilada profesora del Seminario Menor,
que ha sido homenajeada en la reciente también fiesta de Santo Tomás de Villanueva. Y no es otra que María de los Ángeles Gutiérrez Muñoz. María de los Ángeles, buenas noches. Buenas noches, don José María. ¿Desde cuándo jubilada? Pues apenas hace un mes, así que según los psicólogos estoy en la fase de luna de miel con mi jubilación. ¿Y cómo lo está llevando? Pues la verdad, bastante bien. Yo no sé dentro de unos meses, sí, habrá que esperar, pero creo que no lo voy a llevar mal, porque soy una persona que se adapta muy bien a los cambios y que siempre ve el lado positivo de las cosas. No suelo mirar con nostalgia al pasado, con cariño sí, pero con nostalgia no. Y además ni que me fuera a retirar de la vida, vamos. Eso te iba a decir. Claro, ni de la vida activa, que tengo una familia, unos amigos que viajan muchísimo, me voy a poder sumar a esos viajes también ahora. Claro. Y luego pues muchos proyectos que he ido aparcando a lo largo de estos años y que ahora pues con este tiempo que tengo lo voy a poder realizar. ¿Cuántos años de docencia ininterrumpida? 43 años y unos meses. ¿Y todos ellos en el seminario menor? Bueno, estuve 3 meses en un colegio en Madrid y estaba dando clase allí en Madrid cuando me llamaron del seminario y me vine. O sea que, ¿40 y cuántos ha dicho? 43. Ha batido la plusmarca de la señorita Maribí, entonces. Sí, porque Maribí estuvo 42 años. 42 años, también entró extremadamente joven. Muy joven, 21, cuando me contrataron, 21 años. Tenía 21 años cuando entró en menor. ¿Cuál fue el motivo de acceder al seminario menor? Pues la verdad es que desdoblaron uno de los cursos, es que en aquella época había muchísimos alumnos, desdoblaron 7º de GB y necesitaban otro profesor de lengua española y literatura. Entonces don Alonso, que era el rector en aquella época, sabía, o mi padre se lo hizo saber, no lo tengo muy claro, que yo había cursado magisterio en la especialidad de lengua española y francesa. Me llamaron, me hizo una entrevista y debí encajar en los parámetros. Con 21 años. Con 21 añitos, muchísima responsabilidad. Sí, hombre, ahora cuesta hacerse un poco la idea para los que tienen un conocimiento muy reciente, pero entonces los grupos del menor, los cursos del menor eran de 30 y pico y a veces había que desdoblarlos porque había... Quizás sea la mayor diferencia con el seminario de esta época, eran grupos muy numerosos. Yo recuerdo un primero de BUP con 40 alumnos, octavo de GB con 30 y tantos, y ya le he dicho que hubo que desdoblar 7º, por eso entré allí, en el año 82. Era tal hormiguero que había los 3 dormitorios aquellos con... Eran camarillas. Sí. Claro. Pues con, yo creo que, ¿cuánto eran? 40, 4 por 3, 120 dormitorios, 120 camarillas, y aquello estaba completamente lleno, 4 cursos igual había allí. Sí, además creo recordar, porque me lo comentó Maribí, yo esto no lo llegué a ver, que también había carmelitas que iban a estudiar al seminario, luego iban al convento a dormir, evidentemente, pero estudiaban en el seminario. Es cierto. Algunos de los carmelitas se formaron en mi curso, sí entraban y salían, pero sí que algunos se formaban con nosotros. ¿Cómo era el seminario menor de los años 80? Pues muy numeroso, como le acabo de decir, quizás sea una gran diferencia, y muy familiar también. Eso en cuanto a la institución. Y luego, en cuanto al edificio, pues eran necesarias muchas mejoras. Sí. Porque la verdad es que no tenían habitaciones individuales, los seminaristas eran camarillas, todo era un poco rudimentario. Sí. Luego se acometió una gran obra que todavía siguen pagando los pobres. Sí. Y además los operarios. Así que si alguien quiere colaborar, siempre está a tiempo. Si alguien quiere colaborar con el seminario menor. ¿Empezó impartiendo lengua? Sí, empecé impartiendo lengua española y literatura, y a lo largo de estos años siempre he seguido dando lengua española y literatura. Ocasionalmente también impartí educación plástica y visual, porque como era maestra, pues los maestros servimos para un roto y un descosido. Y ocasionalmente, ya le digo, pues educación plástica y visual, y en algún caso latín. Latín incluso, a los de 7º de GB. ¿Ha dado clase a los de bachillerato también o siempre en primaria? No, secundaria y bachillerato. Secundaria y bachillerato. Sí, de hecho, ya estando en el seminario, pues hice el curso puente de Filología Hispánica por la UNED, pero como era tan duro, la licenciatura no la terminé por la UNED.
Y luego, pues unos años después, con 3 hijos pequeños, que hay que también ser valiente para ello, con 3 hijos pequeños empecé Humanidades en la Facultad de Castilla-La Mancha, y la verdad que me gustó muchísimo, era más madura, y la verdad que disfruté mucho todas las asignaturas. De hecho, tanto que luego seguí con el doctorado. Hice los cursos teóricos, pero ya con el trabajo de investigación estaba encerrada un día en una biblioteca y digo, ¿qué hago yo aquí? Estudiando a los canónigos del siglo XVII. Pero a mí que me importan, con todos mis respetos, los canónigos del siglo XVII con 3 niños pequeños en casa. Y entonces pues dejé colgado el doctorado. El doctorado. O sea que le falta escribir la tesis, básicamente. Bueno, la tesina y la tesis. La tesina y la tesis. Claro. ¿Cómo es el sufrido claustro de profesores del Menor? Si tuviese que definir aquel claustro de profesores... Pues la verdad es que siempre, con el que empecé y el actual, si algo le caracteriza es el compromiso. Es un claustro muy comprometido. Yo creo que todos nosotros siempre tenemos algo en común, y es nuestra fe y la vocación. Entonces, eso hace que no solo sea importante lo académico, que transmitas valores cuando estás dando tu asignatura, sino que también pongas al servicio del seminario toda tu vida. Y yo creo que todos eso lo tenemos claro, que estamos al servicio de nuestro seminario. O sea, que no solamente un horario, sino que es un servicio que lleva mucho, y desde, bueno, sí, pues no sí, solamente... porque además yo creo que lo que más puede llegar a un seminarista es el ejemplo. Hombre, no siempre, no somos perfectos, pero procuramos. Toda la iniciación en el teatro y todas aquellas cosas que se hacían desde el Departamento de Lengua y Literatura y que tanto nos han ayudado, ¿no?, para expresión oral o para tantas cosas, pues aquello llevaba muchísimo tiempo, más allá de las horas de pizarra, ¿no?, y más allá de todo lo de... ¿Cuántos han venido siendo los profesores del Menor? ¿Cuánta gente hay? Pues 20 aproximadamente, contando a los formadores también, que actualmente son 6, y luego hay 3 sacerdotes también más, impartiendo clases. Pues los seglares seremos 11 aproximadamente, la mayoría mujeres. Sí, tenemos 2 hombres, 3, perdón, y el resto somos mujeres. Siempre una de las cosas que, bueno, si el Seminario Menor de Toledo es como muy exclusivo, porque no todas las diócesis se pueden permitir tener un centro dedicado íntegra y exclusivamente a la formación de menores o en la iniciación en el sacerdocio, más valioso todavía es tener un profesorado dedicado exclusivamente a ello, ¿no? Es un poco... O sea, porque en otras diócesis lo que hacen es encomendarlos a la formación en un centro público, ¿no? Incluso cuando yo estudiaba a los operarios en Salamanca, en el maestro Ávila, lo que hacían era incorporarlos a un centro público donde iban por la mañana a clase. Es que sale muy caro. Sale muy caro tener unos profesores para... actualmente creo que son 46 alumnos. Pero el arzobispado hace un gran esfuerzo porque sabe que es muy importante crear ese clima de fe, de respeto, en el que viven los seminaristas para que pueda germinar su vocación. Angelines, usted le ha puesto rostro a la formación humanística a muchos que hemos pasado José María, no me llame Angelines, que no me gusta nada. O María de los Ángeles. O María de los Ángeles. Señorita Nines, sí, que así me conocen. Señorita Nines, le ha puesto rostro durante muchísimo tiempo a la formación humanística. No es que la llevara exclusivamente, pero sí que le ha puesto rostro a la formación humanística cuando nos juntamos antiguos alumnos y hablamos pues de teatro o del camino de Delibes o de lo que sea, ¿no? ¿Por qué es importante la formación humanística? Es importante toda la formación académica. A mí no me gusta separar ciencias y letras. Yo creo que los alumnos tienen que estar muy bien formados académicamente, en primer lugar porque eso les da libertad. Libertad para en un momento determinado optar por otro camino que no sea el sacerdocio, porque son seminaristas menores. Y entonces esa libertad les puede hacer escoger otro camino y que estén preparados para luego su vida profesional, evidentemente. Pero en segundo lugar, lleguen a ser sacerdotes o no, tienen que estar preparados para el mundo actual.
y para los desafíos del mundo actual, que son muchos. Es que estamos en la cuarta revolución industrial. Sí. Y entonces, esa cuarta revolución, en esta cuarta revolución industrial convergen una serie de nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la robótica, que tienen una serie de implicaciones éticas muy importantes para las que hay que dar respuesta. De hecho, nuestro Papa León XIV está dando esa respuesta. Sí. Él está hablando de un humanismo algorítmico, por ejemplo, y porque es matemático, es un científico, y ese algoritmo humanístico, el humanismo algorítmico, perdón, lo que nos dice es que hay que subordinar la tecnología a la persona humana. Entonces, claro, si no se subordina, todas estas tecnologías no son cristianas. La inteligencia artificial no puede ser considerada como un instrumento que nos sirva. Entonces eso es importantísimo, que estén preparados para ello. Eso en cuanto a las ciencias, pero también las humanidades implican que haya un razonamiento lógico, que haya también un criterio. Entonces las humanidades te forman en eso, en tener un criterio, en saber razonar, en saber debatir. Y esas cualidades humanísticas pues hacen también que no nos creamos todo lo que oímos, porque es importantísimo. Hay una serie de noticias falsas, de manipulaciones, y tienes que ser un disidente ante esa manipulación. Esas herramientas nos las dan las humanidades también. Es verdad, que han sido un poco denostadas las humanidades, me refiero en el ámbito académico, y de hecho cuando veo unos huecos de profesores en la pública, pues hay muchas más plazas de humanidades, porque parece que ha habido menos apetencia por la humanística. Fíjese la importancia del lenguaje, se está creando un neolenguaje, como parecido, ya lo decía George Orwell, ¿verdad? En su célebre distopía, en 1984, que se creó un nuevo lenguaje porque aquello que no puede ser nombrado no existe. Y si tú le quitas significados también a las palabras, pues también puedes manipular la información. Así que es muy importante que ellos conozcan el lenguaje, que tengan capacidad, ¿verdad?, de reacción, y también que conozcan la historia. En esta distopía también existía un ministerio de la historia que se encargaba de borrar todo aquello, ¿verdad?, que estorbaba el poder, y de recrear una nueva historia. Por eso las humanidades son esenciales, que no nos engañen. ¿Has vivido de este modo con mucha satisfacción estos encuentros de antiguos alumnos donde uno se encuentra gente muy bien formada, que ocupan notables cargos o notables responsabilidades en el ámbito académico? Mucho profesor universitario que viene del menor, y mucha gente que en petit comité dice, pues yo salí del menor viviendo de las rentas, yo acabé, llevábamos una formación un poco por encima de la media, y lo han vivido con satisfacción, la participación de los viejos profesores. Sí, la verdad es que, disculpa que te interrumpo, es muy curioso, porque todos ellos guardan muchísimo cariño al seminario. De verdad es que no me he encontrado con nadie que, no sé, que haya hablado mal o de un profesor o de un formador o de la institución en sí. Todos, si tienen algo en común, es el gran cariño que profesan al seminario. En el último encuentro, que fue con motivo de esa procesión, ¿verdad?, que se celebró desde el Seminario Mayor a nuestra catedral y luego la Santa Misa, pues hubo seminaristas que vinieron desde Polonia incluso. ¡Caramba! Porque, bueno, es un ingeniero que se casó con una polaca, y pues se enteró de esto y vino. Entonces, todos ellos hablan maravillas del seminario menor, de sus formadores, que eran como padres, de los profesores, y eso la verdad es que es muy gratificante, muchísimo, tener periodistas, alguno incluso ha escrito un libro que me ha enviado para pedirme opinión. Y se lo ha dedicado incluso. Claro, y me lo ha dedicado incluso. La verdad es que escriben bastante bien, no es por nada. Sí, la verdad es que yo creo que del periodo del menor hay como dos momentos. Uno sale
con pocos recuerdos del menor, pero conforme pasan los años se va aquilatando, se va sedimentando todo el agradecimiento que siente uno por el seminario menor. Por eso hay un primer momento como de rebote, si se me permite, en todos los que salían del menor, me refiero. Y después hay un momento de profundo agradecimiento, que es el que se ha vivido a lo largo de este trienio de encuentros de antiguos alumnos, pues estaba todo el mundo bastante agradecido. Bueno, usted eso lo sabe bien porque fue seminarista menor. Sí, sí, sin duda. Y he hablado con muchos que pues ahora se dedican pues tienen familias y tienen formaciones civiles, y al principio no había como demasiado recuerdo, pero con el tiempo sí que se ha aquilatado un poco, y en los encuentros dicen, jo, lo que me acuerdo yo pues de don Arturo Vallejo, de tanta gente muy célebre que está en la casa del padre. Qué paciencia tenía con los pequeños. Sí, efectivamente. Don Y Arturo... aquellas clases de urbanidad que te parecían que eran... y luego con el tiempo uno dice, jo, yo a mis hijos cada vez que lo comentan los antiguos alumnos, ¿no? Dice, me acuerdo de don Arturo, muchísimo, de don Arturo. ¿Por qué diría Nines que es importante el seminario menor? Porque a veces hablamos un poco con displicencia del menor. El seminario menor, andar allí cuidando niños, bendito sea Dios. ¿Por qué es importante el seminario menor? ¿Es solo cuidar niños? Bueno, para empezar, sea seminario no, cuidar, la labor de un profesor no es cuidar un niño, claro. Para eso están los padres, un cuidador, va mucho más allá. Pero en el caso del seminario menor aún es más profunda la relación del profesor y con el alumno. El seminario menor es muy importante por muchos motivos. Para empezar, porque hay niños que tienen esa semilla de vocación que si no estuvieran en el ambiente adecuado no germinaría, quizás. Claro. Y entonces los formadores crean ese ambiente de confianza, de fe, de ayuda mutua, que ayuda a que germine esa vocación. Y luego no hay que olvidar que el seminario menor ha dado como fruto muchísimos sacerdotes, sí. Pero también santos, sí, futuros santos. También. Tenemos un beato, ¿verdad? El primer rector del seminario, don José Sala y Picó, que fue mártir durante la Guerra Civil, que es un pilar fundamental del seminario. Entonces era un sacerdote operario, sí. Pero los sacerdotes diocesanos actuales siguen cultivando ese amor, ¿verdad?, a ese primer rector. ¿Ha hecho balance de toda esta trayectoria docente? ¿Le ha dado tiempo o todavía está un poco en esa especie de zozobra? Pues la verdad no me ha dado tiempo a reflexionar mucho, porque he hecho cosas tan sí. de la casa como cambiar ventanas y ponerme a limpiar. Entonces no he tenido mucho tiempo para reflexionar. Pero el balance siempre de un docente yo creo que es positivo. Es positivo porque... desde mi experiencia, hablo, y los alumnos siempre te aportan visiones nuevas, te hacen reflexionar sobre tu asignatura, porque claro, te hacen unas preguntas que a veces dices, caramba, a ver cómo contesto yo a esto. Y te dan lecciones que te ayudan a mejorar también como profesor. En el caso del seminario menor yo creo que va más allá. Es tan estrecha la relación que también, que no se queda en lo académico, es también una relación humana, y yo diría que espiritual también. Sí, también. Porque hay que ver la cantidad de sacerdotes que han sido alumnos míos o ahora seminaristas mayores que me dicen, la encomiendo, señorita. Y yo los encomiendo a ellos también, porque la oración tiene mucha importancia, ayuda mucho. Aunque no haya hecho un balance completo, que eso lleva tiempo y requiere salir un poco de esa especie de nube posterior, pero ¿le ha salido cuenta? Porque me imagino que a lo largo de 40 años alguna vez se ha tenido la idea de buscar un nuevo horizonte profesional No. ¿En ningún momento pensó, uff? No, porque mi vida siempre ha estado ligada al seminario, desde que nací. Mi padre trabajaba en el seminario. ¿De verdad? Y entonces me he sentido siempre parte del seminario. Por lo tanto, me han ofrecido en alguna ocasión dar clase en otro sitio, pero nunca he querido dejarlo porque era mi casa al final. Y además creo que es una labor tan gratificante, tan que llena, que no se me ha ocurrido siquiera planteármelo.
ha tenido satisfacciones, por tanto, o sea, que Sí. incluso momentos donde... A ver, uno evidentemente siempre ha habido alguna etapa o alguna cosilla Sí. por ahí, pero yo creo que, no sé si es porque la memoria del corazón Sí. hace que suaviza, ¿verdad?, los malos momentos, incrementa Sí. los buenos, pero no recuerdo, sinceramente, momentos muy comprometidos o que me resulten desagradables. Todo ha sido gratificante para mí. ¿Quién le ha sustituido al frente de Lengua y Literatura Castellana? Pues una profesora, Sí. Inés, que la verdad está muy formada, es una licenciada, bueno, tiene el grado ahora, se llaman grados, Sí, se llaman grados. en Filología Hispánica, ha estado dando clase en un colegio en Madrid, así que ya tiene un bagaje y yo creo que lo va a hacer muy bien. Estos primeros días, la verdad que lo ha llevado bastante bien, está muy contenta, los alumnos también están muy contentos con ella, así que yo creo que va a ir bien, bien. Muy bien. ¿Va a seguir vinculada de algún modo al seminario menor o ya con el otro día homenaje, despedida, un discurso emocionado, con eso ya se zanjan 40 años de relación o va a tener alguna relación todavía? Los profesores y antiguos formadores tenemos un grupo. Tienen un grupo. Tenemos un grupo que es Amigos del Seminario Menor. A mí la verdad que ese nombre no me gusta mucho, porque es que se ha devaluado tanto la palabra amigo, llamas amigo a cualquier cosa ahora, Sí. que no sé, pero bueno, seguimos todos vinculados. Sí, sí, sí. Y además ellos saben que si me necesitan siempre voy a estar ahí. A ver, no va a estar mi sombra sobre la nueva profesora, evidentemente, que yo no, vamos, ni lo pretendo ni sería bueno. Claro. Pero si ellos me necesitan para algo en concreto, saben que pueden contar conmigo, bueno, conmigo y con cualquiera de los que hemos pasado por allí. Sin estorbar a la recién incorporada, efectivamente, que planee su sombra de 40 años, de los 100 años de seminario menor, 40 ha sido profesora, para que no planee su sombra, pero bueno, siempre disponible para lo que le pidan, ¿no? Sí. Para preparar una obrita de teatro, para... Bueno, la nueva profesora también le gusta mucho el teatro. Para alguna Así cosita, que bueno, sí. si necesita ayuda, pues bien, pero... No. Bueno, pues muchísimas gracias, señorita Nines, en nombre de la Iglesia diocesana, ¿no? Y de tanta gente como se ha formado por el menor a lo largo de estos 40 años, que hemos sido muchos. Yo a título personal le tengo que agradecer bastantes cosas, que también he ido recuperando con el tiempo. Cuando ha pasado el tiempo, después de pensar, lo del menor, menudo trago, pues después con el tiempo sí que se ha ido sedimentando mucho agradecimiento de muchas cosas que recibí del menor, en concreto del ámbito de las humanidades y más en concreto de su docencia, ¿no? O sea, el presentarme a Miguel Delibes, el descubrir tantas cosas que con el tiempo me han ayudado, ¿no? El hacer teatro también me ha ayudado mucho. Tengo yo mucho más que agradeceros a vosotros, de verdad, sinceramente. Muy bien. Porque me habéis ayudado a crecer también. También ha encontrado crecimiento en todo esto. Pues muchísimas gracias por todo, señorita Nines. De nada, ha sido un placer. El señor arzobispo presidió el miércoles, con motivo de la festividad de Santa Teresa de Jesús, una Eucaristía en la capilla del convento de las Carmelitas Descalzas de Toledo. Durante la homilía, el prelado recordó la figura de la santa abulense como una mujer que supo vivir al ritmo de Dios y transformar su vida desde la fe y la contemplación. Don Francisco advirtió del peligro que supone el abandono de la oración en nuestra vida diaria y animó a todos a seguir el ejemplo de la Madre Teresa, caminando al paso de la voluntad divina y confiando plenamente en el Espíritu. El convento de San José de las Carmelitas Descalzas de Toledo celebraba este miércoles la fiesta de Santa Teresa de Jesús. El señor arzobispo don Francisco Cerro Chávez explicó que ante la figura de la doctora de la Iglesia no hay camino de perfección sin la oración. Ella se dedica, a través del cuarto de hora de oración, a enseñar a la gente a orar. Porque es verdad lo que decía también San Juan Pablo II, repetía el Papa Francisco, cuando uno se aleja de la oración, el peligro que tiene siempre es que sabe cómo empieza, pero no sabe cómo puede acabar su vida, ¿no? Quien se aleja de la oración, decía también Teresa y Juan de la Cruz, se aleja de todo lo bueno. En su homilía, el prelado toledano explicó que la santa fue un altavoz de la humanidad de Jesucristo. En aquellos tiempos de alumbrados, de iluministas,
de tantos y tantas herejías del espíritu, de muchas cosas que también hoy nos parece nuevas, ya se hablaban de energías, de fusionarse y de perderse. Todo eso que estaba. Teresa de Jesús canta la humanidad de Jesús. Don Francisco Zarro Chávez concluyó que Santa Teresa de Jesús quería presentarse delante de Dios, de manos de la Iglesia. El señor arzobispo bendijo esta semana la nueva capilla del Colegio Diocesano Santiago el Mayor, un espacio de fe para dar servicio a alumnos, profesores y familias. El prelado fue recibido por el equipo directivo y una representación de la comunidad educativa, y previamente a la bendición ha presidido una Eucaristía. Han conseguido, tras la remodelación, hacer un espacio acogedor y sencillo para todos los colegiales, reformándolo todo con el deseo de que sea un espacio de oración, intimidad y celebración que poder visitar al comienzo y final del día o cuando se necesite. Son imágenes de la nueva capilla del Colegio Diocesano Santiago el Mayor, que esta mañana bendecía el señor arzobispo de Toledo. Antes, alumnos, familias y profesores han participado de la Eucaristía que el prelado toledano ha presidido en el patio de este centro, que a lo largo del verano ha acometido obras de reforma y de rehabilitación en sus instalaciones. En su homilía, el prelado toledano ha animado a todos a vivir con esperanza este nuevo curso. La esperanza es las personas que saben que los sueños se cumplen cuando se viven con Jesús. Eso es la esperanza. O sea, ¿por qué? Porque sabemos que cuando metemos en nuestra vida a Jesús, todo se hace realidad. Decían los santos, soñad y os quedaréis cortos. Esperanza y alegría para afrontar un nuevo curso han sido los dos consejos que ha ofrecido el prelado toledano a la comunidad educativa de este colegio diocesano, que ofrecen formación integral a sus alumnos para que crezcan por dentro y puedan servir por fuera. Un colegio católico con estos ideales como tenéis aquí, tenemos que aprender por dentro, tenemos que crecer, tenemos que tener pasión por aprender y sobre todo en el contacto con tanto profesorado que saludo muy cordialmente, tanta comunidad educativa como tenemos aquí, vamos sobre todo a crecer por dentro, pero para luego, cuando van pasando los años y la vida, servir por fuera. Al término de la Eucaristía, el señor arzobispo de Toledo ha bendecido la nueva capilla del colegio, obra del artista Carlos Galván y Dalila del Valle. Pero también ha bendecido el patio de los niños de la escuela de infantil, un espacio rehabilitado el pasado verano. UMAS es una mutua de seguros generales con más de 40 años de trayectoria y con vocación de dar solución a las necesidades aseguradoras que se le plantea en la Iglesia española. Ha celebrado estos días atrás su convención anual de agentes exclusivos bajo el lema Contigo en cada paso, y que ha contado con la asistencia de nuestros dos prelados diocesanos. Pero ¿acaso uno de los temas más interesantes ha sido cómo afrontar los siniestros reales de los que son claro exponente la iglesia de Santa María Magdalena de Carranque y la Catedral Mezquita de Córdoba? El momento del colapso de la bóveda del siglo XVII, porque querían echar agua los bomberos, pero de tanta agua que conseguían echar no llegaba más que a acumularse en la bóveda, pero había que meterla debajo para apagar las vigas, que es lo más difícil, de las cerchas que hay de madera, y entonces es lo más difícil, y un momento que colapsó, ese momento durísimo. Así recuerda el canónigo de la Mezquita Catedral de Córdoba el 8 de agosto de 2025, Agustín Moreno, el momento más complicado tras desatarse el incendio en una de las capillas del templo. La inmediata actuación de todos los implicados consiguió que en apenas 5 horas se sofocaran las llamas. En estos momentos se está procediendo a la reconstrucción de la capilla afectada y también se están implementando nuevas medidas de seguridad. Para el canónigo de la Mezquita Catedral, de todo se aprende y también hay que dar gracias por la respuesta de todos los profesionales implicados. Los bomberos tenían la precisión y la profesionalidad, pero para que no se trasladase el fuego a otras naves, estaban allí los de mantenimiento, y eso ayudó muchísimo, y allí había en 100 metros cuadrados 50 personas trabajando. Y también tengo que decirle especialmente también a bomberos, hay que decir que es muy importante, orgullosísimo, seguridad, mantenimiento y bomberos.
También en Carranque saben lo que es afrontar un incendio. Ocurría en septiembre de 2021 cuando ardía la iglesia de Santa María Magdalena. Su párroco recordaba cómo tener un buen seguro les ha ayudado a solventar los desperfectos. Es necesario contar con estos servicios y que las parroquias tengan las pólizas bien actualizadas, valorado el continente, el contenido, porque evidentemente, claro, te subirá un poquito el incremento de la póliza, pero tienes más riesgo asegurado y eso, pues mire, en este caso también nos ocurrió. Gracias que esas pólizas estaban mejoradas, ya no recuerdo si un año antes o 2 años antes, pues pudimos recibir más compensación económica y más valor, tanto de continente de contenido, por los daños que sufrimos. Además de los servicios profesionales, en el caso de esta aseguradora se valora específicamente la atención personal e inmediata. El fuego lo detectamos a las 9:12, 9:15 está saliendo bomberos con el GPS de bomberos de su informe y a las 9:53 UMAS ya está presente, pues poniéndose a disposición. Es que son, en 40 minutos están ya interviniendo para ponerse a disposición. Es verdad que hasta que primero apagar el fuego y después ya el sábado pudimos hablar con ellos, ¿no? El incendio de la mezquita catedral junto al de la iglesia de Santa María Magdalena de Carranque han sido los casos prácticos que se han expuesto esta mañana en la convención de UMAS que se está celebrando en Toledo y que acoge a más de 160 profesionales llegados de todo el país. Cáritas Diocesana celebraba la semana pasada el segundo Festival Solidario en la Plaza del Salvador de Toledo, en el que finalmente recaudaron la nada despreciable cantidad de 4.000 euros. Desde Cáritas recordaban que el objetivo es poner en el centro de la ciudad de Toledo la acción social de Cáritas y recaudar fondos para los distintos programas. Cada día que Cáritas levanta el cierre se benefician de su acción cerca de 200 personas, en un contexto en el que las necesidades han aumentado significativamente, pero las donaciones están decreciendo, por lo que estas iniciativas de captación de fondos se han vuelto fundamentales. La Plaza de San Marcos se vistió este sábado de solidaridad gracias al festival organizado por Cáritas Diocesana y que consiguió una recaudación de 4.000 euros que se destinarán a los programas sociales de Cáritas en la ciudad. Esta fiesta, que ha sido organizada por los trabajadores de la entidad, supuso un día de convivencia, un día musical y de compartir entre todos los asistentes, reuniendo a voluntarios, participantes, turistas y personas que visitaban la ciudad. Una jornada que contó con 3 grupos de música que actuaron desinteresadamente y pusieron la nota musical a esta fiesta, que además realizó sorteos solidarios. La secretaria general de Cáritas Diocesana, Mónica Moreno, ha dado las gracias a todas las personas que han hecho posible este festival, trabajadores, voluntarios, empresas y al ayuntamiento de la ciudad. Todo lo recaudado se destinará a las necesidades de los participantes en los programas que se desarrollan en Toledo, siendo una financiación añadida para muchos de ellos, pues a estas alturas del año estaban acabando su asignación anual. Cuidado con el asunto, porque la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario, la plataforma Redes, la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER, Cáritas Española y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, la calle Añastro, viene desde el 2021 reclamando la aprobación de una regularización extraordinaria de personas extranjeras en España. Durante estos años, instituciones eclesiales de primer orden han liderado un diálogo político que promoviera la aprobación de una iniciativa legislativa popular regularizadora de la inmigración. Desde el año 2021, 500.000 de personas migrantes y muchos más españoles están esperando que los grupos políticos se pongan de acuerdo y saquen adelante la ILP de regularización extraordinaria, cuya aprobación inicial ya se dio el 9 de abril de 2024 con una amplia mayoría en el Congreso. Ha pasado más de un año. Se ha entrado en vigor un nuevo reglamento de extranjería, pero todavía quedan abandonados burocráticamente muchas personas migrantes que necesitan esa regularización para trabajar y que la sociedad española también les requiere para ello. Sectores en los que esos contratos de un año de duración existen, en los que hay contratos de relevo, personas que están en el campo, personas que trabajan de temporeros en algunos lugares, personas que han estado de internas, mujeres, muchas mujeres que han estado de internas en algunas casas, ¿no? Es decir, realidades que
esos procedimientos ordinarios hay que matizarlos. Y justamente la regularización extraordinaria tendría que servir para estos casos en los que se requiere matización. Desde que comenzara la recogida de firmas, 700.000, y se presentara la iniciativa legislativa popular en el Congreso, ha habido muchas reuniones entre estas entidades y los grupos políticos. Contactos que se han venido manteniendo y en el que los responsables de estas entidades insisten a los grupos políticos que dejen atrás los discursos de odio y polarización y sigan adelante al margen de cálculos políticos. Es una capacidad de diálogo y escucha que los partidos han perdido, ¿no? Yo suelo hablar últimamente de que los partidos han perdido la legitimidad de gobernar en el sentido de que solamente saben hablar para su gente y no saben dialogar con quien piensa diferente. Y eso constatamos. Nosotros volvimos a hacer una ronda de contactos con todos, hablando desde donde hemos hablado nosotros, desde un punto de vista cristiano, pero desde un punto de vista técnico, ¿no? Desde entidades que acompañamos a personas migrantes desde hace muchos años y puntualizando cuáles son aquellos perfiles y realidades que son más necesarias considerar. Aunque las ILP no tienen fecha de caducidad, desde la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario temen que quede durmiendo el sueño de los justos en las dependencias del Congreso, algo que sería tremendamente injusto para la población migrante y para toda la sociedad española. Estamos hablando además de algo que no está planteado solamente, que ya sería mucho por 900 organizaciones, sino que además está avalado por 700.000 firmas. 700.000 firmas, muchas de ellas recogidas por personas migrantes que no podían firmar, porque no te permite la legislación firmar más que con un DNI, ¿no? Que han ido recogiendo esto. Fíjate, y empezamos donde empezamos, ¿no? O sea, han ido recogiendo esto de personas en una España muy polarizada. Pero esto lo que nos dice es que hay un conjunto muy importante de la sociedad que avala estos procedimientos. La regularización extraordinaria, que afectaría a colectivos que se han quedado fuera del reglamento de extranjería por diversos motivos, es una medida de responsabilidad política, ética y social y que el ciudadano exige y merece. El Gobierno regional ha otorgado la medalla al mérito cultural en la categoría de arte digital a Lumina Catedral de Toledo por su capacidad para acercar el patrimonio religioso y cultural a través de la innovación. Desde su inauguración en diciembre del 23, Lumina ha recibido a miles de visitantes, consolidándose como un referente en el turismo religioso y cultural contemporáneo. A falta de conocer los detalles verdaderamente importantes del proyecto, nos queda reconocer que Lumina ha transformado la manera de vivir el patrimonio religioso. Y terminamos haciéndonos eco de un nuevo reconocimiento para Lumina, la medalla al mérito cultural en arte digital de Castilla-La Mancha por fusionar patrimonio y tecnología de vanguardia en una experiencia cultural nocturna única. El jurado ha valorado la capacidad de Lumina Catedral de Toledo para unir cultura, legado y tecnología en una propuesta que transforma la Catedral Primada en un recorrido sensorial único, una experiencia que ofrece un viaje para los sentidos donde la luz, la música y la imagen se ponen al servicio de la emoción y la espiritualidad, acercando la historia y riqueza de la Catedral de Toledo a todo tipo de públicos. Desde su inauguración, Lumina Catedral de Toledo ha recibido a miles de visitantes de todo el mundo, consolidándose como uno de los grandes hitos culturales y turísticos de Europa. La Asociación Amigos de los Conventos, de la que ya les hemos hablado anteriormente, va creciendo poco a poco y tiene como misión ser una propuesta eclesial para ayudar al cuidado de conventos y monasterios. Con la cercanía de la oración y también con la ayuda económica, cuando es posible, esta plataforma se esfuerza por revalorizar y crear conciencia en el importante patrimonio del monacato toledano, que va más allá del valor artístico, que no es lo más valioso. Lo verdaderamente importante son las personas en una vida entregada y silenciosa.
Mucho más allá del arte religioso, hay una vida espiritual que hace aún más importante el cuidado de nuestros conventos. No es solo la belleza de estos espacios, aunque nos maravilla recorrer el claustro de la Mona, de las Comendadoras de Santiago, el patio de la Enfermería, del convento de Santa Isabel o el de los Naranjos en Santa Clara. ¿Qué sería de Toledo sin su patrimonio monumental, que también es sentimental? Las religiosas, en su mayoría, son órdenes mendicantes, sí, pero viven rodeadas de ese patrimonio y de esa riqueza patrimonial. Y es una responsabilidad tremenda que recae sobre sus hombros el mantener ese legado. Claro. Y esto lo han hecho ellas sin ayuda a lo largo de los siglos. Conscientes del esfuerzo de las comunidades religiosas para mantener este patrimonio, nació la Asociación de Amigos de los Conventos y fijó su sede en Santa Clara, con vida espiritual a lo largo de 800 años, que en 2019 vio cómo la comunidad quedó tan reducida que tuvo que cerrar su casa. Es una auténtica joya del mudéjar toledano. Tenemos una colección de techumbres mudéjares espectaculares. Es un claustro construido ex profeso a principios del siglo XV en estilo mudéjar. Es una auténtica joya. A los visitantes les llama mucho la atención el aspecto del claustro con esos arcos de herradura. Dicen, pero esto es un convento, esto parece un patio andaluz. Y desde aquí la asociación organiza visitas guiadas y un sinfín de actividades para acercar ese patrimonio que no es solo monumental, también es espiritual. Era la sacristía, desde donde la monja sacristana atendía pues, las necesidades del culto, los armarios donde se guarda toda la ropa litúrgica, las celdas para que la gente entienda cómo vivían, la huerta conventual para que entiendan, ¿no?, la importancia que todos los espacios que hay en un convento tienen para la vida religiosa. Olvidamos que tras los muros de un convento hay un patrimonio mucho más importante que el artístico, un patrimonio humano que va más allá de los tópicos y prejuicios que acompañan la vida en clausura. Hace años, ¿no?, pues todavía era muy importante la labor de las monjas enfermeras, la boticaria que preparaba todo lo que eran los preparados que se servían en la farmacia y que abastecía no solo al convento, sino a gente de fuera. Obviamente también les sorprende que haya monjas artistas que se hayan encargado pues, de la restauración de su propio patrimonio en el convento de Santa Isabel. Aquí el retablo se vio muy afectado por la Guerra Civil y gracias a Sor Beatriz, que había estudiado Bellas Artes, pudieron recuperarse alguna de las imágenes. El Belén del convento también se debe al talento de sus manos. Año tras año puso todo el mimo en realizar cada escena. Ahora que no está, las hermanas han heredado la tradición de montarlo y convertirlo en uno de los más bonitos que podemos visitar en Toledo. Un pequeño ejemplo de la riqueza de la vida tras esos muros con los que nos topamos en nuestro caminar por las calles del casco y mucho más allá, porque a día de hoy son 34 los conventos en la diócesis, todos bienes de interés cultural, todos con infinidad de necesidades. Muy bien, pues hasta aquí esta crónica eclesial de lo que llevamos de semana. Esperamos que haya sido de su agrado. Todo esto y mucho más pueden volver a verlo en nuestro célebre canal de YouTube. Les recordamos, como siempre, que la única manera de sacar adelante todo esto y de mejorarlo es gracias a sus aportaciones. Pueden hacernos llegar todos sus donativos accediendo a Bizum e indicando el código de la Radio Televisión Diocesana, que como recuerdan es el 10766, y de este modo enviar una cantidad que pueda ayudarnos. Muchas gracias a todos los que ya lo van haciendo. Nada más, nos seguimos viendo aquí en el mismo sitio y a la misma hora la semana que viene. Les esperamos. Hasta entonces, que sean felices.